Lo que queremos es contarles a ustedes también cuáles son las cuestiones legales alrededor de lo que nos está contando este detenido, ¿no? Este hombre de Olavarría, de 40 años, que nos contaba su historia desde la cárcel. Y por eso hemos convocado a un abogado, magíster en Derechos Humanos y Relaciones Internacionales, si no me equivoco, Derecho Internacional y Derechos Humanos, Ezequiel Polverino, y gracias por haber venido. Gracias. Bienvenido. Quería tener claro cuál era el tema del magíster, porque la verdad es que, escuchando la historia, uno no puede dejar de preguntarse qué pasa en el resto del mundo, en otras circunstancias, porque la verdad que la Argentina uno a veces tiende a pensar que es un país bastante particular en términos de los detenidos y de los presos y el funcionamiento de la ley en ese sentido. ¿Qué te causó esta historia al escucharla? Creo que como que había confusiones de varios términos y me parece que más que nada estamos frente a una estrategia a los efectos de obtener un beneficio dentro de los previstos por la ley de ejecución provincial. En primer lugar, digamos, la eutanasia en sí, la definición propia de la eutanasia, es aquella acción o omisión tendiente a provocar la muerte de un individuo que está en fase terminal de una enfermedad o bien padece una enfermedad que no sería el caso, digamos. Claro, que no sería el caso, por lo cual, claro. ¿no? Y ahí se distingue entre lo que es la eutanasia activa, que es cuando, digamos, se realiza una acción, generalmente es la famosa inyección que provoca el paro cardíaco, y la pasiva, que es un acto omisivo, que es básicamente la persona muere de inanición, digamos, no se le provee más de alimentos ni de hidratación y se lo seda y muere. La ley 26.742, que se sancionó en el año 2012, lo que regula no es la eutanasia, es la muerte digna, es decir, es una ley que modifica una ley previa que es de salud pública, en donde se estableció los derechos y los deberes de las personas sujetas de pacientes, digamos, a un tratamiento médico, en donde específicamente se establece la obligación por parte del cuerpo médico de informar el estado de salud, de los tratamientos a abordar, las consecuencias de dicho tratamiento y el derecho por parte del paciente de decidir si se somete o no a eso sin expresión de causa, digamos, mediante un instrumento público, si desea someterse a uno de esos tratamientos, ¿no es cierto? Cuando esta persona está en estado terminal o padece una enfermedad que es irreversible y este tratamiento implica un estado aflictivo mayor o bien alarga artificialmente la vida. Claro. Digamos que en algún momento él en su relato de la historia hacía mención a esta suerte de ironía utilizada con el tema de la eutanasia, supongo que un poco por una cuestión de hartazgo, ¿no? De sentir que se llega a una situación en la que parece no haber un camino o una puerta medianamente abierta como para lograr alguna otra resolución sobre su situación. Sí, por eso te decía que creo que más que nada estamos frente a un caso de una estrategia para lograr concitar por parte del Estado una respuesta favorable a su pretensión, que es obtener un beneficio de ejecución. Una de las cuestiones que él decía es que digamos, esta cuestión no puede ser revisable ante la instancia de casación, eso no es cierto. Digamos, la primera vía recursiva que tiene abierta es el recurso de apelación. Y luego tiene la vía casatoria y eventualmente, digamos, tiene las vías extraordinarias ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, bueno, eventualmente un recurso extraordinario si se dieran las condiciones procesales. Pero, por lo pronto, digamos, las resoluciones de la Cámara de Apelación del Departamento Azul, que es a donde corresponde, la jurisdicción, digamos, donde está el juzgado de ejecución de él, son recurribles ante el Tribunal de Casación Penal. Así que, digamos, esa vía recursiva esa es la vía que él debería tener que llevar adelante más por que estas nada, horas, ¿no? Yo lo que creo que lo que ocurre en este caso es que él tiene una pena, digamos, cuyo vencimiento, digamos, aún restan algunos años, no sé realmente cuántos años serán. Que tiene varias penas, delito. con lo cual varias claro, debe tener una pena unificada. Sí, porque además tiene una salida, algunas salidas transitorias que le habían sido brindadas en algún momento de todo este largo tiempo en el que volvió a cometer un delito. Claro, entonces ahí, digamos, que tiene una complicación, ¿no? En cuanto a... Claro, bueno, esas son todas cuestiones que el juez de ejecución evalúa y la alzada también ante una vía recursiva al momento de
decidir la concesión o no de un beneficio de Claro. ejecución. Y seguramente estas resoluciones desfavorables, digamos, a la pretensión Claro. de este individuo, se debe más que nada a estos antecedentes que ha tenido, digamos, el tiempo aún restante hasta el cumplimiento de la pena, con el objeto de que, estando bajo el tratamiento tutelar del sistema carcelario, tenga los medios educativos, laborales y demás propuestas tratamentales, digamos, que forman parte del sistema penitenciario bonaerense, buscar, digamos, que él tenga los medios para ejercer todo un proceso reflexivo en torno al mal cometido, internalizarlo, sus consecuencias, y así ir operando de a poco su reinserción social, ahora, que es el fin que tiene el sistema de ejecución penal. Exactamente. Ahora, pensaba también en cuestiones más, si se quiere, espirituales y demás, ¿no? Y el tema de la atención médica o de la atención psicológica, en este caso, es clarísimo que tiene que haber un aval de alguien que pueda determinar si esa persona va a salir a la calle y va inmediatamente a cometer un delito, y esta es una recomendación que me parece que dentro de la legalidad, pero digo también desde el sentido común, uno entiende como válida a la hora de tomar una decisión de liberar a un detenido que tiene más una cantidad de causas importantes, tiene un homicidio cometido por lo menos y demás. Ahora, también hay una sensación que queda, porque uno tiene como la idea del sistema carcelario en la República Argentina, y en particular en la provincia de Buenos Aires, como con ciertas deficiencias en ese sentido, como que los presos son un poco algo que se deposita allí en una cárcel y va quedando ahí, y algunos, porque o tienen dinero o acceso o más conocimiento o lo que fuere, o poder, acceden a determinadas cosas, que es real, ¿no? Digo, hay tipos que son jefes de bandas y están adentro de cárceles, y por esa razón logran que desde afuera se hagan cosas que otros no tienen la oportunidad de hacer. Y por eso digo, desde ese lugar, y a lo mejor corriéndonos un poquito del caso específico, ¿cómo funciona ese tema? Porque uno tiene la sensación de que viene alguien que lo ve 2 o 3 veces a un detenido y le dice, no, mira, vos no vas a salir, porque si salís vas a volver a robar. Y por el otro lado escuchás que está estudiando, que tiene 2 carreras universitarias por la mitad, que terminó el secundario, que llegó sin saber leer y escribir, y ahora es un hombre que por lo menos uno lo escuchaba hablar y hablaba muy bien. Digo, ¿cómo es el funcionamiento real de este estado de situación dentro de las cárceles? Para el imaginario, ¿no? de todos, de la sociedad. Sinceramente varía mucho de unidad penitenciaria en unidad penitenciaria. Hay unidades penitenciarias, como es el caso de la de Lisandro Olmos aquí en La Plata, en donde las condiciones son las que, digamos, todo el mundo tiene dentro del imaginario colectivo y que, por ejemplo, se ha visto, bueno, no sé si te acordás de aquella serie Tumberos que se emitía por la TV pública. Bueno, y hay otras unidades penitenciarias que son, digamos, realmente modelo en el sentido de que tienen sistemas autogestivos, regímenes abiertos, tienen el programa de cárceles por casa, digamos, todos que son realmente avanzadas, de donde hay un cuerpo interdisciplinario y en donde realmente, digamos, se gesta y se ejecutan programas y políticas de tratamiento penitenciario que en muchas ocasiones dan sus frutos y en otros no. Pero que no todo le es achacable al sistema penitenciario en sí, porque uno tampoco puede perder en vista cuál es el proceso de socialización que el individuo ha tenido en su etapa temprana, el contexto social de donde emerge y al cual regresa. Digamos, hay un montón de factores que intervienen en la problemática delictiva y en la realidad por la que se ve atravesado estas personas, y que ciertamente exige un abordaje interdisciplinario y un seguimiento, que a esos efectos está el Patronato de Liberados. Hay muchísimas deficiencias y lamentablemente hoy por hoy las cárceles están superpobladas, muchos de los fines legalmente previstos no se cumplen porque, por empezar, los procesados y los penados están dentro de una misma unidad penitenciaria cuando está previsto que sea distinto el tratamiento. Y que estén alojados en unidades distintos. Bueno, es decir, que hay mucho todavía por hacer para lograr un sistema penitenciario que verdaderamente funcione. Y que sobre todo pasa no tanto por el aspecto de la norma, porque, por ejemplo, en lo que es el sistema penal juvenil, la provincia de Buenos Aires realmente tiene una legislación de excelencia, sino más que nada por los operadores.
y por los recursos con los que se cuenta, cuenta, claro, exactamente. para poder ponerlo en funcionamiento. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido, por habernos explicado estos temas que a veces suelen ser complejos y uno se deja llevar por el sentido común y por algunas otras cuestiones, pero hay que conocer en profundidad las historias para saber cómo se resuelven. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.